Buenas tardes. Vamos a implementar ahora el método toString en la clase signos vitales que habíamos dejado pendiente en el video anterior. Antes de implementarlo, vamos a tratar de entender qué debería ocurrir cuando se ejecuta toString. Si la clase cliente ha creado un objeto con temperatura 36,5 y presión arterial 90 y 185 y luego liga al objeto de clase signos vitales a la variable S y ese objeto recibe el mensaje toString, en consola deberá aparecer una cadena de caracteres que muestre la temperatura, la presión mínima y la presión máxima. Hemos implementado el método toString en la clase presión arterial en un video anterior. Retorna una referencia a una cadena de caracteres que concatena los valores de los atributos min y max separados por un espacio. La clase signos vitales también implementa un método toString que retorna una referencia a un objeto de clase string. La instrucción de retorno concatena la temperatura del paciente con la presión arterial. Observen que desde la clase cliente se envía el mensaje toString a un objeto de clase signos vitales. El método toString envía el mensaje toString al atributo de instancia presión de clase presión arterial. Cuando toString en la clase presión arterial termina, retorna la cadena formada por el número 90 y 185, que se concatena con la temperatura y retorna a la clase cliente, y se muestra en consola tal como era nuestra intención. La clase signos vitales define un método toString que envía el mensaje toString a un objeto de clase presión arterial. No es una llamada recursiva. Cuando el atributo de instancia presión reciba el mensaje toString, el método se liga al método de toString definido en la clase presión arterial. La clase del objeto determina la ligadura entre un mensaje y un método. Cuando el objeto ligado a la variable S recibe el mensaje toString, el mensaje se liga al método toString definido en la clase signos vitales. En cambio, cuando el objeto ligado al atributo de instancia presión es el que recibe el mensaje toString, el mensaje se liga al método toString definido en la clase presión arterial. La clase signos vitales puede implementarse conociendo qué hace la clase presión arterial, pero no cómo lo hace. La clase presión arterial puede implementarse sin saber que va a ser usada por la clase signos vitales. Es decir, cada clase debe conocer los servicios que brindan sus clases proveedoras, pero no necesita conocer quiénes son sus clientes. Cada clase va a ser verificada por separado y luego en conjunto con las demás clases relacionadas. Las responsabilidades establecen un contrato entre una clase, sus clientes y sus proveedores.